Muy buenas tardes tengan todos y todas, bienvenidos. Quiero darle una especial bienvenida a nuestros distinguidos invitados y agradecerles de manera especial el espacio que han sacado para compartir con nosotros sus experiencias. De igual forma, extiendo este saludo a los estudiantes y profesores que nos acompañan. El interés por el estudio de este tema en las facultades, congresos y revistas de psicología ha crecido en los últimos 20 años. Sin embargo, no podemos decir que estamos satisfechos. Al contrario, creemos que la preocupación por los problemas éticos de la práctica de los psicólogos sigue rezagada en relación con el conocimiento y aplicación de la psicoética. Este espacio nos permitirá ahondar en la materia y reflexionar sobre los dilemas a los que se presentan en la práctica de los psicólogos y en la forma correcta de resolverlos. Todos nosotros estamos muy claros que hacer psicología hoy no es igual que hace mucho tiempo atrás. Los problemas son diversos. Existe psicólogos que están incursionando en diferentes áreas. Tal vez hace un tiempo, cuando yo me gradué, solo había psicología clínica, educativa, industrial. Hoy nosotros tenemos psicología de la moda, psicología de la mujer, psicología de la violencia, psicología del deporte. En todo eso requiere entonces una participación, ¿verdad?, del psicólogo comprometido, responsable y desde el marco y una mirada ética. No voy a demorar más esto porque no es a mí a quien van a escuchar, sino a ustedes. Así que yo, sin más que agregar, reitero mi saludo y mi bienvenida y realmente a la Escuela de Psicología, la Universidad Católica Santa María la Antigua, la Facultad de Ciencias Sociales y especialmente la Escuela de Psicología está sumamente complacida y se siente honrada con estar aquí hoy y contar con la presencia de todos ustedes, tanto los invitados, expositores que van a compartir como con el resto y estudiantes y docentes. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Les damos la cordial bienvenida a nuestro simposio Psicoética, la nueva generación de psicólogos 2.0, a nuestros expositores. Como expositores esta tarde vamos a tener al profesor Constantino Riquelme Ortiz, al profesor Cristian Tejera, a la magíster Orlando Mendieta y al padre Miguel Ángel Keller. Cada uno de nuestros participantes tendrán 15 minutos para realizar su exposición. Y una vez que cada uno de ellos cuando todos hayan terminado, no cada uno, sino al final de la exposición de todos, entonces vamos a tener el periodo de preguntas y respuestas. Les agradecemos tengan sus micrófonos en silencio mientras nuestros expositores hacen sus presentaciones. Pasaré entonces a presentar a nuestro primer expositor, el profesor Constantino Riquelme Ortiz. El magíster Constantino Riquelme Ortiz tiene una diplomatura de estudios avanzados en el doctorado en Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta también con un diplomado en Liderazgo y Gestión Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. En estos momentos se encuentra culminando su tesis doctoral del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Fue director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA. Es coautor del libro de Corte Penal Internacional, una perspectiva latinoamericana en el tema de los crímenes internacionales y los mecanismos de sanción en América Latina. Ha participado como expositor con temas sobre derechos humanos y justicia penal internacional en universidades de más de 5 países. Se ha hecho acreedor a diversos reconocimientos por su participación como invitado y consultor internacional por organismos como OEA y UNICEF. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de maestrías y doctorados de la Universidad Santa María la Antigua. Bienvenido, profesor Constantino Riquelme. Muchísimas gracias, Esilda, y muchas gracias a todos. En principio, darles felicidades por el Día del Psicólogo, el día lunes. Y cuando se me invitó, no crean, me pareció un tema muy interesante, porque recientemente tuve un conversatorio
casi de 4 horas con médicos de la Universidad de Panamá sobre bioética y derechos humanos. Y por eso le conversé a la amiga Clarisa, le dije, la psicoética se relaciona con los derechos humanos también. Y además de que es un tema que tiene mucha trayectoria, porque hay un vínculo que existe en cuanto a la relación de lo que es el tema de lo que es la protección de la persona humana desde el punto de vista de los derechos, pero desde el punto de vista de la condición de los profesionales de la psicología, que es muy importante. Cuando hablamos de la psicoética, que también hay bioética y unos temas que van más allá de esto y que es muy interesante, dentro de la psicoética encontramos 3 principios que cuando uno analiza la bioética hay 4. Sin embargo, ustedes como profesionales del análisis del comportamiento de la mente humana, los llevan a un tema muy importante que son el análisis del principio de beneficencia, del principio de autonomía y el principio de justicia. Cuando uno hace un análisis de estos 3 principios que descansan dentro del contexto de lo que es la psicoética, tiene relación un poco con la bioética en cuanto al tema de que allá priman también 4 principios que le dan oportunidad al médico en cuanto a determinar su actitud o comportamiento. Y solamente se añade allá el principio de no maleficencia. Pero ahora bien, el tema es muy interesante porque vamos a analizar lo que bien expresó la señora decana con respecto al tema de los desafíos que tiene hoy en día para todos los profesionales el comportamiento ético. Y el comportamiento ético va más allá, mucho más en tema de derechos humanos. Y le conversaba inclusive a la profesora Clarisa, va más allá en lo que hoy en día hay una nueva modalidad y lo que estamos haciendo aquí en estos momentos que se llama el web ciudadano, el ciudadano de las redes, el ciudadano que hoy en día tiene una forma de manifestar o de interpretar o de apreciar o de quejarse a través de lo que es el sistema de las redes. Los estudiantes también tienen una forma o modalidad de desaparecer y que nadie los vea cuando le estamos dando clases. Esas son características que hoy en día incorpora el tema del web ciudadano o el homo web, el hombre de las redes. Cuando hablamos de los derechos humanos, hay una relación muy ligada a lo que es la psicoética y es el respeto a la dignidad humana. ¿Y por qué es importante el respeto a la dignidad humana? Cuando usted estudia los derechos humanos, hace un análisis de los derechos humanos a través de 3 ejes que son muy fundamentales. Estamos hablando de lo que es la axiología de los derechos humanos, que es la filosofía de los derechos humanos. Estamos hablando de la fenomenología de los derechos humanos, que viene a ser las teorías que priman en materia de derechos humanos. Creo que alguien tiene un micrófono encendido. Y también está otro de lo que viene a ser las normatividades o las normas que se han establecido en materia de derechos humanos. Ahora bien, cualquiera dirá, esa conducta o esa acción que viene del ethos, del deber ser y el ser como persona humana, a veces nos hace o nos determina el poder actuar en determinadas complejidades que se le presenta a cualquier profesional. Yo les conversaba a los gremios médicos en la conversación que tuve hace semanas atrás, que para ellos es uno de los elementos, es los desafíos que tiene el COVID-19 y las guías que se han establecido. Y esas guías que se han establecido le permiten determinar quién vive y quién muere cuando hay un hacinamiento de personas contagiadas, una cantidad de personas contagiadas. El médico inclusive se llama discriminación positiva. ¿A quiénes va a atender en primera instancia? Bueno, a los niños, a los jóvenes, a las personas, a los profesionales de la salud, a las mujeres embarazadas, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con las personas que poseen lamentablemente enfermedades terminales o en una condición que o con discapacidad? Las guías no colocan en primera línea de protección a esas personas. En una situación hoy en día que es compleja, se coloca entonces a grupos que a criterio de las guías con respecto a esto se debe proteger o tutelar lo que son los derechos de personas que se entiende pueden seguir, reproducirse, avanzar en la vida. Y eso me parece, les comentaba a ellos, un poco complejo por el hecho de que tenemos un tema de autonomía y el principio de la autonomía que prima para ustedes los psicólogos, también prima para el personal de la salud que son los médicos.
y por qué prima tanto ustedes que trabajan en el tema de salud mental como los profesionales que trabajan en el tema de las enfermedades, trabajan con un tipo de persona que es el paciente. Y cuando hablamos del paciente, estamos hablando de los derechos humanos del paciente. Y los derechos humanos del paciente son todo el ejercicio de derechos que consagra la persona humana. Y no es fácil, porque cuando usted mira estos tres principios como referente, el principio de beneficencia es no hacer daño. Y bueno, el principio de beneficencia, de no hacer daño al psicólogo, lo que tiene que garantizar una serie de valores o de reglas que le establecen al psicólogo en cuanto al comportamiento en la sociedad y de no afectar la condición de ese paciente que le confió o que tiene conocimiento de una enfermedad que posee. Y no crean que es fácil, y yo los felicito, reitero a ustedes, espero que no todos me estén psicoanalizando, porque he tenido grupos de psicólogos de gran mayoría y me encanta haber interactuado con ustedes porque tiene grandes aportes, pero muchas veces siendo director de la Escuela de Derecho tenía acceso a estudiantes con problemas mentales y que por confidencia me lo presentaban y me expresaban su pequeña situación que tenían o situaciones por las cuales no podían seguir las clases o tener ciertas situaciones de molestia o de enfado porque alguien dijo algo determinado sobre su comportamiento. Quizás no soy psicólogo para poder referirlo, pero siempre trataba de apoyarme en usted, ahora Ángela, que al final era, pero también en las anteriores profesores, la profesora Dalis, para que a veces nos orientaran porque era un problema que sabíamos tiene que ser manejado por un profesional de la salud y que le garantice el tema de la confidencialidad, que también son una serie de reglas que descansa dentro de estos principios dentro de la psicoética. El que más no es que me interese tanto, pero tiene mucha relevancia porque tiene una relación directa con los derechos humanos, es el tema del principio de autonomía. Y ustedes saben que el principio de autonomía lleva al paciente a decidir, en el caso de la bioética, si se somete o no a una operación, pero debe tener el conocimiento a ser informado sobre las condiciones o implicaciones que tiene ese riesgo. Para los profesionales, ustedes, profesionales de la psicología, el principio de autonomía también tiene mucha relevancia en cuanto a que el paciente necesita a veces que ustedes lo orienten debidamente, le transmitan la información por la cual considere que ese tratamiento al cual se va a someter le produce o le va a generar buenos resultados. Hay un tema paternidad dentro de estos temas y a veces el psicólogo, tanto el médico como el psicólogo actúan en una condición similar en cuanto a veces lo que es la protección y asumen ese rol de paternidad desde un punto de vista que a veces es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque inducen o llevan a un punto al paciente que quizás el paciente no tiene claros elementos sobre lo que es la protección propiamente como tal. Pero ahora bien, mirando, porque he puesto mi cronómetro y yo estoy acostumbrado al uso del cronómetro y cuando usted me dice 15, bueno, mi cronómetro dirá 15 minutos. Entonces me voy a circunscribir a los 5 minutos que me hacen falta solamente haciendo una referencia al por qué el vínculo de la psicoética con tres principios como son el principio de beneficencia, de autonomía y de justicia. ¿Y por qué su relación con los derechos humanos? Y principalmente porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de tres principios que son importantes en materia de derechos humanos. El principio del respeto a la dignidad del ser humano, el principio de la libertad del ser humano, y ahí tiene un tema de lo que es el tema de la autonomía de la persona, y el principio de la igualdad del ser humano, que también va en el tema del principio de justicia, casado con la psicoética, en cuanto a que un psicólogo no puede entrar en el terreno de peyorizar o discriminar a una persona por condiciones de raza, de piel, de estrato social o de condiciones que hoy en día no deben ser incorporadas, sino todo lo contrario, toda persona es persona humana. Siempre le digo a mis estudiantes, el gran dilema es que si toda persona es persona humana, ¿por qué no hace titularidad de sus derechos? Quizás unas personas no hacen titularidad en cuanto al ejercicio de sus derechos como sujeto reclamante, porque muchas veces tienen una autoestima muy baja y consideran que lo que está expresando o no reclaman o no manifiestan lo que sienten porque consideran que van a ser objeto de burla o de menosprecio de las personas. Y esto no puede ser a veces porque si usted conociera y ejercitara sus derechos, usted haría esa titularidad y esa capacidad que tiene como persona de ser sujeto reclamante de derechos en cuanto a la capacidad jurídica y la capacidad de hecho. La capacidad jurídica le da a la persona los instrumentos jurídicos.
La capacidad de hecho es el conocimiento que tiene de reclamar derechos. Y esos derechos, ¿cómo están constituidos en cuanto a la titularidad? Y no sé cómo hacerlo. Le decía Clarisa muy rápidamente en conferencias que he tenido a nivel internacional en Guatemala, les dije una vez, no me ven por delante porque tiendo a extenderme y cuando me doy de cuenta me he llevado el doble del tiempo. Así que, bueno, me colocaron de primero, agradezco, pero voy a tratar de circunscribir en los 3 minutos que hacen falta este tema de la titularidad. Miren, no es fácil porque los derechos humanos, y es un reto para ustedes, los psicólogos, han ido avanzando. ¿En qué sentido? Cuando usted ve los derechos humanos, la titularidad, antes se hacía sujeto titular de derechos por ser derechos individuales a la persona cuando adquiría la mayoría de edad. Pero hoy en día un niño es sujeto titular de derechos, un adolescente es sujeto titular de derechos. Está la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que me preocupa, porque esta convención hace referencia a derechos individuales del niño. Y dentro de esos derechos individuales del niño hay un tema que se casa con usted, con los psicólogos, que es el tema del derecho del niño a ser oído escuchado. Muchas veces en un proceso de divorcio, el juez ¿qué hace? Escucha al abogado de la parte demandante y de la parte demandada y no escucha al niño, porque quizá el niño no ha tenido el acompañamiento de un psicólogo que le ayude en el proceso de desarrollo como persona humana, de poder decidir o señalar con quiénes de los padres se va en el proceso de separación propiamente, ¿no?, del mismo. También hay otra serie de derechos hoy en día alcanzados. ¿Y por qué les quiero decir que son derechos que han avanzado? Cuando hablamos de los grupos protegidos en materia del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando de 4 grupos que Naciones Unidas ha constituido una serie de instrumentos universales, regionales y normativa interna, porque es la adecuación en el derecho interno. Y cuando hablamos de esa adecuación en el derecho interno, estamos hablando del derecho humano de los niños a nivel universal, del derecho humano de las mujeres a nivel universal, regional y en Panamá, del derecho humano de las personas migrantes y del derecho humano de las personas con discapacidad. Hace muchos años atrás, yo en Derechos Humanos, una estudiante ven conmigo una película que es muy interesante sobre derechos humanos de la mujer que se llama Las Sufragistas, para hacer referencia a esa lucha que a inicios del siglo XX la mujer tuvo que liderar para poder que se le reconocieran ciertos ejercicios de derechos. Y hoy en día las mujeres tienen ese goce y beneficio de derechos, pero es resultado de una lucha en materia de protección de derechos humanos. Ahora bien, hay grupos que todavía continúan esa lucha. Los grupos indígenas no han logrado todavía la homologación en cuanto al contexto de tratados internacionales que contextualicen, excepto el convenio 169 de la OIT. Las minorías, solamente hay una declaración en cuanto a la protección de sus derechos. Los jóvenes, existe la Convención Iberoamericana sobre el derecho de los jóvenes que Panamá no ha firmado. Y cuando le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes han visto la política pública de juventud? Nadie sabe qué es eso. Y también está lo que es la Convención Interamericana sobre el derecho de los adultos mayores. Panamá no la ha firmado y ha sido ratificada a nivel internacional y entró en vigencia en el año 2017. O sea, nuestro país tiene retos y desafíos, y esos retos y desafíos en materia de contextualizar los derechos humanos, me tomo un minuto nada más de más, son un referente para todas las profesiones, tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista de la carrera de vosotros, que es la psicología en este caso, y son retos que usted tiene que comprender y que van de la mano con entender lo que son la cantidad de instrumentos que tutelan derechos humanos y que cuando se da una situación la persona puede reclamar o sustentar de por qué se le deben conceder esos derechos, porque quizás el Estado no solamente lo ratificó, sino que tiene un concepto que se conoce como la tutela en cuanto a la defensa de los derechos de los mismos. Así que doy por terminado mi intervención y cualquier duda que tengan, con mucho gusto amplío sobre el particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Riquelme. Quedamos entonces con preguntas y respuestas para el final. Ahorita entonces le damos la bienvenida a nuestro segundo participante, el profesor Cristian Tejera. El magíster Cristian Francisco Tejera Cumbrera cuenta con un diplomado en vínculos y pérdidas en la infancia y en la adolescencia de la Universidad de Panamá, además de posgrados en docencia superior y en pensamiento crítico. También una maestría en educación con énfasis en pensamiento crítico creativo en el aula. Todos estos estudios realizados en la Universidad Interamericana de Panamá. Actualmente es el presidente de la Asociación Panameña de Psicología. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología. Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, Capítulo Panamá.
Labora en la Universidad de Panamá desde 1997 como psicólogo asignado a los departamentos de Bienestar Social, Reclutamiento y Selección, Capacitación y Relaciones Laborales. Es docente universitario tanto a nivel de licenciatura como de maestrías para psicología en la Universidad Interamericana de Panamá y la Universidad Latina. Ha dictado diversas conferencias y capacitaciones a nivel nacional en el área de bienestar laboral y relaciones internacionales. Bienvenido, Magister Cristian Tejera. Sí. Muy buenas tardes a todos los presentes, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar nuestra exposición más que todo explicando el tema que tenemos para hoy, una mirada, el uso de la tecnología en la atención psicológica. Aquí lo que quisiéramos abordar primeramente es ver nuestra realidad en Panamá desde el punto de vista del uso de la tecnología o la atención psicológica en el concepto de telepsicología. Lo primero que vamos a observar es que dentro de un estudio que realizamos previamente para esta presentación, abordamos a un pequeño grupo de psicólogos para abordar cómo utilizaba, en este caso, la telepsicología o la atención en línea, y hemos descubierto que la mayoría nos dice, bueno, antes de que entrara la pandemia, este proceso de la cuarentena, nosotros obviamente habían un pequeño grupo de psicólogos que utilizaban la atención en línea. Es decir, ¿por qué utilizaban atención en línea? Porque de pronto sus pacientes se iban de viaje y era que darle un seguimiento a los casos. De esa manera es la práctica que se llevaba en ese momento. Posterior a la pandemia, se da la necesidad de que hay pacientes que quedaron sin la atención en su momento una vez que se establece por el gobierno panameño lo que es la cuarentena. A raíz de eso se estaba buscando entonces cómo continuar con la atención si igual los profesionales de la psicología nos quedábamos en su momento sin la atención. Entonces lo que se hizo fue entonces abrir el campo a través de estas redes, por ejemplo Zoom, Microsoft Teams, entre otras, para poder continuar con la atención. Eso lo aclaramos porque muchas veces surge la pregunta si en la actualidad estamos atendiendo en línea. Y sí, se está atendiendo en línea debido a esta situación. Dentro de las normativas también cabe destacar que la telepsicología, que es un concepto que vamos a ampliar un poco más adelante, no está con el concepto telepsicología no está, vamos a decirlo, normalizado, sino que dentro de la ley del psicólogo, en el artículo 1, la ley establece como un procedimiento. Entonces la telepsicología es para nosotros un procedimiento donde el psicólogo puede atender por esa vía. En este momento entonces se están haciendo, junto con el Consejo Técnico de Psicología, los parámetros para establecer una guía de atención. Esto se da debido a que se dio la pandemia y obviamente con el concepto de telepsicología no estaba totalmente formalizado, pero en este momento se está realizando esas observaciones. Creo que la presentación anterior, ¿me la pueden pasar? Ok, entonces introducimos ahora el concepto de telepsicología y nos habla entonces de las sugerencias para la formación y el desempeño profesional responsable. Se nos habla de que cada año se lleva más la interacción humana en línea. Es poco probable entonces que disminuya en los próximos años el uso de la tecnología. Va a seguir aumentando. Entonces la psicología se ha preocupado por los fenómenos psicológicos derivados de la tecnología, de la información y la comunicación, tales como cuáles. Se preocupaba por la obesidad, trastorno del sueño, problemas de interacción social e incluso depresión. Entonces, esa era la preocupación cuando se utilizaba mucho lo que era la tecnología, la información. Pero sin embargo, estas tecnologías, desde el punto de vista positivo, ofrecen oportunidades de mejora para resultados de salud a través de la provisión de servicios de salud en línea o telesalud. Continuando, en la siguiente, vemos entonces que la palabra telepsicología, será usada para referirse a la prestación de servicios psicológicos mediante la tecnología, información y comunicación según la APA en el 2013. Las evidencias demuestran que mediante estas tecnologías
es posible proporcionar intervenciones y programas de tratamiento completo, efectivos, obviamente con la observancia de criterios éticos. Aquí no nos queremos alejar, es decir, tenemos que trabajar con los criterios éticos establecidos en Panamá en la ley del psicólogo, la ley 55 del 2002 y el código de ética regente en estos momentos, aprobado dentro del Consejo Técnico en febrero del 2019. También a través de esto nos dice si el psicólogo debe tener estas competencias para la atención en línea, ¿sí? Otra de las ventajas es que la telepsicología favorece obviamente a la distancia, a la ubicación geográfica, las condiciones de salud o temores específicos asociados al contacto personal, porque hay personas que realmente muchas veces sienten temor de ir al psicólogo. Sí, en la siguiente vamos a ir viendo la presentación. Ok, aquí. Una ventaja adicional de la telepsicología. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la telepsicología? Una de las ventajas es que los pacientes pueden ser atendidos rápidamente debido a que podemos acortar distancia, podemos comunicarnos, establecer unos horarios dentro del día y de la noche. También, debido al uso del Internet, que debe ser de una manera activa. Aquí hacemos la observación. Ciertamente, como psicólogos, y si vamos a emprender esta atención mediante el proceso en línea, tenemos que asegurarnos de que nuestras redes de Internet sean las óptimas, ¿sí? Porque estamos hablando de una atención continua con el paciente. Entonces es importante que revisemos nuestra capacidad de Internet, que tengamos los mejores recursos para este uso, tratando de evitar pues que la intervención se pierda con la persona. Y también esta nueva modalidad permite una mayor sensación de anonimato por las personas. Como les decía, siempre tenemos como el recorderi de que cuando decimos vamos al psicólogo, recordamos que las personas piensan, si me ven en el psicólogo van a pensar que estoy loco, que tengo algo mal. Entonces me da pena llegar a la clínica. Entonces lo que hace la persona es no ir. Entonces la ventaja de la telepsicología es que permite que la persona pueda ir anónimamente en una consulta y nadie va en su alrededor, va a darse cuenta de que está en la atención psicológica. La siguiente. Ok. ¿Cuáles son entonces, el lado contrario, las preocupaciones que se identifican en el desarrollo de la atención psicológica mediado por las TICs? Están relacionadas entonces con los aspectos clínicos, como la relación terapéutica mencionado por Richard y Richardson. Una de las preocupaciones son la efectividad de las intervenciones y el manejo de la crisis. Es decir, aquí el psicólogo, cuando interviene en una atención, el momento de las intervenciones tienen un proceso a nivel psicológico. Entonces, al utilizar la tecnología, por decir, vamos a decir un caso de un trastorno de depresión, ¿qué ocurre con la persona? Si la persona se me descompensa durante la sesión, la forma de intervenir va a ser solamente a nivel de comunicación, pero no puedo llegar a la persona, hablar un poco más o sostenerla en un momento determinado. Entonces, son algunos ejemplos que nos pueden decir o nos preocupa del momento de la aplicación de la telepsicología. Otros aspectos éticos asociados a la confidencialidad, es decir, que no se guarde la confidencialidad por el uso de la tecnología. Por ejemplo, cuando trabajamos con, vamos a decir, la plataforma Zoom, ¿qué ocurre? Si yo estoy atendiendo un paciente por la plataforma Zoom y vamos a decir que hackean la cuenta, si hackean la cuenta, se pueden dar cuenta de quién está utilizando la tecnología o mira, esta persona la están atendiendo mediante Zoom. Y vamos a decir que esa información se filtre, ¿sí? Y también los cuidados en los dispositivos de la persona, igual del psicólogo y también del entorno, donde se da la atención. Otro elemento de los establecidos en la regulación de esta práctica. En este caso en Panamá sería el uso del código de ética y del conocimiento de la ley del psicólogo. Otros aspectos técnicos están relacionados como el uso de las plataformas, el conocimiento específico sobre la tecnología de la comunicación, los sistemas y el Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que si el profesional de la psicología debe conocer y manejar
las plataformas de Internet, debe conocer, manejar una computadora, ¿sí? Saber cuándo entrar o salir de una aplicación de una manera efectiva, para evitar entonces que la información no sea guardada. Y por última observación de las preocupaciones es que cuando terminas, por ejemplo, en la conversación en Zoom, muchas veces la reunión, por decirlo así, queda guardada y muchas veces ponemos en la nube, y no debe quedar en la nube cuando estamos dando una atención psicológica, ¿sí? Preferible que quede dentro de su computador, más no quede en la nube, porque en la nube se puede prestar a que cualquiera pueda acceder a la información. Entonces son cuidados que se deben mantener durante la atención de la telepsicología. Continuamos. Bien, algunas intervenciones en la tecnología en la salud mental, la telepsicología. Aquí observamos que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, le ofrece a la psicología la posibilidad de desarrollar servicios de efectivos, responsables y éticos, que van a responder a la necesidad de la población, tanto a nivel de calidad profesional como en términos de la cobertura resolutiva y oportunidad. Continuamos. Bien, la telepsicología. Este concepto lo he estado repitiendo durante la presentación, precisamente porque no es nueva su aplicación en muchos otros países. En Panamá, como le decía al principio, en la observación que hicimos de varios psicólogos, su utilidad era poco usual, o sea, era algo de por emergencia. Sin embargo, con estos tiempos, a través de la pandemia, el COVID-19, obviamente se ha utilizado o se ha ampliado más su utilización. Esta intervención online, como ha sido llamada, obviamente se refiere al contacto o comunicación entre un terapeuta y un paciente o un grupo de pacientes, utilizando la tecnología como modalidad de comunicación. Seguimos. Bien. Los servicios de telepsicología, o también denominados terapia consulta online, terapia virtual o ciberterapia, abarcan desde intercambios de correo electrónicos, conversaciones por chat, videollamadas o nota de voz, y han sido utilizados por más de 18 años, tanto de forma individual como forma grupal. Aquí hacemos énfasis en que vemos, dice 16 años, es decir, que ya esta práctica se ha utilizado por muchos años. Seguimos. Bien, en este punto quisiéramos abordar cómo son estas intervenciones. Bien, estas intervenciones se enmarcan en el campo de la telesalud y se refieren a la provisión de servicios de salud a distancia, según Standing Committee of Family and Community Affairs, mediante el uso de tecnología de videoconferencia, teléfono, radio, televisión, internet, para poner en contacto a los participantes con profesionales de la salud mental, según Cárdenas, Botella de la Rosa, Baños 2014. Seguimos. Este tipo de intervención utiliza comunicaciones mediadas por un computador que pueden clasificarse en dos áreas. La intervención sincrónica, es decir, cuando emisores y receptores se comunican de forma simultánea como en una videoconferencia. Y la asincrónica es cuando la conexión no es simultánea, siendo lo más común el uso del correo electrónico. Aquí es para ampliar un poco más el tipo de intervención de la telepsicología. Seguimos. Bien, aquí en este punto deseo concluir para abarcar, de acuerdo al tema que nos solicitaron y poder responder, puse 3 observaciones, como el semáforo amarillo, rojo y verde. Amarillo, obviamente, nos indica que está intermitente, viene algo. Entonces, aquí nos dice que desde el punto de vista de la información de la telepsicología, la psicología como profesión sanitaria tiene la oportunidad y la obligación de profundizar su actividad en un ámbito donde hasta ahora no había tenido una gran presencia. En el punto rojo, es decir, hay un alto. Hay que observar que los principios básicos de la web 2.0, integrados a la práctica profesional de la psicología, exigen más allá del uso de la tecnología,
nos dice que debemos tener una actitud y un compromiso hacia la colaboración, adoptar una perspectiva transversal de la tecnología en todos los ámbitos de la actividad de los psicólogos y de la consideración de la capacidad de automanejo de las personas respecto a su salud. Es decir, un alto. No todo el mundo puede aplicar esta tecnología si no tienes las competencias para tal fin. Y en el punto verde que nos dice adelante, dice que la psicología 2.2 que plantea interesantes oportunidades laborales y retos a lo que la disciplina y los colegios profesionales deberán dar respuesta para asegurar la calidad del servicio a las personas. En este último punto nos dice entonces que las universidades, el Consejo Técnico de Psicología y todo ente que tenga que regular la práctica de psicología, tendremos que reunirnos en una mesa y establecer los parámetros para esta guía, y a su vez las universidades tendrán que incluir dentro de sus planes de estudio las asignaturas de telepsicología para entrenar a los estudiantes precisamente a esta práctica, viéndolo desde el punto de vista de los psicólogos 2.0. Entonces, para mí con este punto concluiría nuestra presentación, esperando que cumpla con las expectativas para esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado, Magister, perdón, Tejera. Le damos entonces ahora el pase a nuestra tercera participante, la Magister Orlanda Mendieta. La Magister Orlanda Damaris Mendieta Castillo, licenciada en Psicología egresada de la Universidad de Panamá, cuenta con diplomados de la Universidad de Panamá y de la Universidad Santa María la Antigua, como el diplomado en Derechos Humanos, Discapacidad y Acceso a la Justicia y el diplomado en Ética de la Gestión Pública. También un posgrado de alta gerencia y una maestría en Administración de Empresas con especialización en Recursos Humanos, ambas de la Universidad de Panamá. En la actualidad es presidenta del Consejo Técnico de Psicología desde el 22 de febrero del 2019. Psicóloga jefa encargada de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género del Ministerio de Desarrollo Social y coordinadora de la Comisión de Familia del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad. Bienvenida, Magister Damaris Mendieta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, en especial al padre Miguel Keller, al profesor Constantino Riquelme, al colega Cristian Tejera, docentes, estudiantes y comunidad educativa universitaria en general, pues que se ha unido a este tercer ciclo de actualización organizado por la Escuela de Psicología de la USMA. Estoy pues maravillada de la exposición ya del doctor Riquelme y pues lo que ha compartido el colega Cristian en atención a lo que es la telepsicología. Y como acotaba yo en días pasados, la realidad de hoy día es el impetuoso aumento y desarrollo de las tecnologías y la comunicación digital, ¿sí? Y el complejo panorama social y mundial que acotaba el profesor Riquelme. Todo esto nos tiene que llevar a conservar la rigurosidad científica de la psicología, que la hacen ser una disciplina científica, una disciplina sistemática, aplicable en todos los ámbitos en que se desenvuelven los individuos para el complejo análisis del comportamiento humano. Y ese ejercicio debe ir de la mano de la ética profesional. Y de eso es lo que vamos a conversar un poco en estos 15 minutos que me han ofrecido para conversarles a ustedes desde el Consejo Técnico de Psicología. Nosotros valoramos, antes de iniciar, en representación del Consejo Técnico de Psicología de Panamá, como organismo rector para el ejercicio ético de la profesión psicológica en Panamá, el cual fue establecido mediante la Ley 56 del 16 de septiembre de 1975, ya tenemos prácticamente los 45 años, y que se rige en la actualidad acorde a la Ley 55 de 3 de diciembre del 2002. Nosotros valoramos grandemente que para esta jornada se haya escogido un tema tan poco promovido en las diferentes intervenciones ofrecidas en el marco de la celebración del Día del Psicólogo.
¿Por qué? Porque consideramos que la ética es totalmente importante, imprescindible en el ejercicio idóneo de la profesión. Consideramos también que la formación y actualización en ética profesional en todos los ámbitos de la psicología es tarea de este consejo técnico, ¿sí? Este consejo técnico que está representado por 22 psicólogos y psicólogas de instituciones y asociaciones, de instituciones gubernamentales y asociaciones de psicólogos organizados con personería jurídica en Panamá. Razón por la cual nosotros le dedicamos un tiempo importante cuando hacemos las entregas de las idoneidades para conversarles y inducirlos sobre lo que es nuestro código de ética y responsabilidad profesional del psicólogo. Entonces, acompañado a este código de ética, creo que era la diapositiva anterior. No, esta está bien. No, sigue. Tenemos la ley 55, que es la que reconoce el ejercicio de la psicología en el territorio nacional, el ejercicio de la profesión y dicta otras disposiciones. La otra. Exacto. Entonces, este código de ética del cual les menciono, hacemos inducción y consideramos que además del consejo técnico, que otras instancias educativas, universitarias, asociaciones que en su haber forman y agremian psicólogos y psicólogas en el territorio nacional, pueden también contribuir a que este se divulgue y se haga conciencia de la importancia que tiene en el ejercicio de nuestra profesión. Este código de ética fue modificado el 22 de febrero del año pasado y consideramos que el conocimiento en este campo, es decir, todo lo que habló el profesor Riquelme sobre los principios y todos los deberes y derechos, que es lo que yo voy a compartir ahora de una manera práctica, porque yo considero que este campo debe ser aplicado y práctico, ¿sí? Cuanto más visualizado e ilustrado en el ejercicio profesional, va a ser mejor. Y así podremos evitar que sea un conocimiento abstracto. Cuando hablamos de principios, de valores, vemos algo así como muy lejano. Entonces yo creo que si lo llevamos a la práctica de una forma bastante dinámica, didáctica, podemos lograr que evitemos que se hagan malas prácticas en el ejercicio de la profesión. Propiciando este tipo de debates, este tipo de intercambios profesionales sobre este campo debe ser entonces para todos y todas un desafío. Parte de nuestra misión y funciones como Consejo Técnico de Psicología es esto: vigilar y controlar el ejercicio profesional y la ética de los profesionales de la psicología. Igualmente, y esa sí es una función, es otorgar la idoneidad que faculta el ejercicio de la profesión. Y nosotros esperamos que los estudiantes, una vez cursan sus licenciaturas o especialidades y obtengan el título, pues puedan ejercer y ya tengan el conocimiento previo de las universidades de lo que implica la ética en el ejercicio de la profesión. Es decir, que no me den el curso, la materia de ética al final, al quinto año o al cuarto año. O sea, debe ser algo donde la universidad debe hacer un énfasis, vaya, igual como se le da a clínica, como se le da a otras materias, pues vaya, la ética es sumamente importante porque si usted se lee el código de ética, las implicaciones de las malas praxis son realmente lamentables para el profesional de la psicología si es demandado por un usuario, por un cliente, por un paciente, como le queramos llamar. Entonces, velar porque esa práctica únicamente, nos corresponde velar porque sea practicada esta profesión únicamente también por profesionales idóneos. Y además enfrentar las irregularidades que se cometan en su ejercicio. Me parece, yo me asumí
que nuestros catedráticos y el padre Keller nos iban a hablar sobre principios y demás, y no me equivoqué. Así que yo lo voy a llevar de una manera como que más práctica para los estudiantes que están escuchando acá esta conferencia, este conversatorio. Y yo me voy a dedicar de los 9 principios contenidos en nuestro código de ética, yo le voy a dedicar tiempo al de derechos, deberes y prohibiciones del psicólogo en el ejercicio de la profesión. Todos contenidos en nuestro código de ética. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Yo voy a empezar por los deberes. Yo voy a empezar diciendo que como profesional de la psicología, una vez usted se gradúe de la Universidad Santa María la Antigua y los profesores que son docentes y los profesionales que ejercen la profesión, deben dar siempre lo mejor de sí y procurar en todo momento una actuación competente, objetiva y oportuna. Es decir, esto implica muchas cosas, como lo que es guardar la absoluta confidencialidad y reserva de la información que usted mantiene en esa relación paciente-psicólogo, establecer los informes psicológicos de una manera fundamentada, con indicación donde se indiquen los procesos que usted lleva, las pruebas practicadas, las técnicas y los métodos empleados, y claro está, los resultados obtenidos. Es permitido a usted, cuando es profesional de la psicología, si implique obviamente violación al deber de la confidencialidad, ni constituya una falta a la ética, solamente revelar información vinculada a esta relación cliente-paciente-usuario cuando se dan los siguientes casos. Cuando de manera expresa y por escrito su cliente o su paciente le autorizan revelar información sujeta a confidencialidad, ¿sí? Consultar con expertos. No nos lo sabemos todo, todas. O sea, nosotros no somos, no lo sabemos todo y podemos en algún momento acudir a un experto, a un colega, para prestar una mejor prestación del servicio que ofrecemos. Y es por eso que podemos acudir a ellos sin dar su nombre y sin dar material que pudiera inducir a la revelación de la persona a quien estamos atendiendo. Otra cosa que me parece importante decir es que usted tiene toda la obligación de dar esa información cuando representa un riesgo para sí mismo o para las otras personas. Cuando se le comunica al psicólogo o a la psicóloga la intención de cometer un hecho punible. Es decir, usted no está violando ninguna, no está violando a la ética cuando le pasan estas situaciones en esta atención. Cuando producto de la prestación de sus servicios, conoce o confirma sospechas de violencia doméstica. Esto se está dando mucho actualmente. Violencia doméstica, abusos, negligencias contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Usted tiene el deber de dar esa información. Cuando recibe una orden judicial, usted igualmente tiene que dar la información correspondiente a las autoridades judiciales. Y cuando, por ejemplo, se me pasa alguna, cuando usted, para su defensa, si usted es demandado, por ejemplo, por un usuario tiene toda la potestad de dar alguna información importante y sin violar la confidencialidad. Entonces, a mí me parece, para ustedes, de una forma práctica, que conozcan estos deberes, estos derechos y estas provisiones, porque donde usted viola estos principios, estos lineamientos contemplados en el código, entonces usted está dando una mala praxis y está violando el código de ética aprobado y vigente para el ejercicio de nuestra profesión en Panamá. Es prohibido, colegas, es prohibido estudiantes de psicología que nos escuchan, que el profesional de la psicología
brinde sus servicios a parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿sí? 2º de afinidad, y exceptuando los servicios obviamente de adiestramiento, de capacitación, orientación vocacional y asesorías. En esas circunstancias usted sí puede tener esa relación con ese grado de consanguinidad y afinidad mencionados. Establecer cualquier tipo de relación sentimental o sexual con sus clientes o pacientes, con los parientes de estos también, en igual grado de consanguinidad, es decir, 2º y 3º de afinidad, durante el tiempo de la prestación del servicio y aún después, 2 años después, usted no puede tener este tipo de relación sentimental o sexual con ellos. Igualmente aplica, estudiantes, con sus profesores, ¿sí? El profesor psicólogo de la cátedra de cualquier materia de psicología no puede tener una relación ni sexual ni sentimental con sus estudiantes, ya sean supervisados o se encuentren bajo su directa o indirecta responsabilidad dentro de el escenario universitario. Ofrecer servicios para los cuales usted no está capacitado. Eso viola varios principios importantes de la ética. Atribuirse calificaciones o títulos. Miren, ahora actualmente estamos teniendo grande dificultad con este tema, porque tenemos profesionales ajenos a la psicología que se están promocionando o están haciendo funciones para nuestros profesionales que se atribuyen títulos que no. Es decir, me dices cómo voy con el tiempo, porque no lo llevo acá. Tranquila, tiene todavía suficiente tiempo. Tranquila. Perfecto. Entonces, ¿por qué yo hago acotación a estas cosas? Porque el estudiante debe ir introyectando desde su etapa de formación la responsabilidad que tiene por por ser un medio facilitador de mejorar conductas y otras funciones como profesional de la psicología, y debe ser parte del chip del colega de la psicología, ¿sí? Entonces, así lo voy a acotar ahorita un poquito de estas comunicaciones que vamos a tener con los directores, rectores de las universidades y directores de escuelas de psicología. No podemos estar haciendo uso de técnicas o recursos profesionales cuyo conocimiento, comprensión y dominio no tenga. Recuerden que ellos acuden a nosotros para mejorar su calidad de vida, para solucionar problemas, y nosotros al utilizar o hacernos partícipes de técnicas y demás que no tenemos, vamos a hacerle realmente un gran daño. Lo que habló el profesor Riquelme sobre la dignidad de la persona humana, de que nosotros no debemos a personas y que deben respetar sus derechos, pues esto va muy ligado a ese punto. En cuanto a los, ya hablé un poco sobre los deberes y las prohibiciones, pero ustedes como profesionales de la psicología tendrán derechos también, y de eso pues generalmente no se habla mucho. Respecto a la prestación de sus servicios profesionales, el psicólogo, la psicóloga está en el derecho de recibir una remuneración justa, convenida desde el inicio de la relación laboral, pero también usted lo puede ofrecer gratuitamente y dependiendo pues de esa necesidad y de esa voluntad que usted tenga de ofrecer sus servicios gratuitos de evaluación y de intervención a clientes que sin poder pagarlos pues requieren de un servicio de este tipo. Tenemos clínicas universitarias, clínicas psicológicas en las universidades, donde los costos son muy bajos. Eso es valorable y hay que felicitarlo y resaltarlo.
debemos establecer siempre las condiciones en que se deben brindar los servicios. Es decir, cuando su cliente llega a un consultorio, o cuando usted va a dar una asesoría, o en cualquier área de la psicología, cualquier campo de la psicología que usted se desarrolle, usted tiene que establecer las condiciones en que se van a dar esos servicios, ¿sí? Y eso es muy importante al momento de que el cliente o el paciente considere que usted ha hecho una mala praxis, que usted no hizo el trabajo, o quizás porque en estos procesos de divorcio, en estos procesos de patria potestad, en estos procesos donde quieren utilizar, por ejemplo, al profesional de la psicología como, vamos a usarlo para que empuje hacia nuestro lado. Si usted tiene un expediente con todas estas condiciones que yo le he compartido, usted pues fácilmente va a poder defenderse en caso de que no amerite, no tenga los, ¿cómo se dice, señor abogado? Los elementos para dar una admisión dentro del Consejo Técnico de Psicología de la demanda o de la denuncia. Al hacerse cargo usted de una intervención, el psicólogo o la psicóloga debe ofrecer siempre la información adecuada sobre qué tipo de terapia usted va a utilizar, cómo lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, y las limitaciones que se puedan desarrollar a lo largo de la atención con su cliente o con su usuario. Sin violar la confidencialidad, usted tiene el derecho de llevar un registro sistemático de los hechos o circunstancias que usted considere procedente o conveniente dejar establecidos en su expediente, ¿sí? Aspectos que exijan sus servicios, lo cual será de uso y manejo exclusivo suyo. En un momento de que usted sea colaborador de la justicia, por ejemplo, usted no tiene que entregar el expediente completo, sino solamente lo que se le pide o lo que está en tema de discusión dentro de el tema del proceso judicial o legal que se esté llevando por autoridades de la justicia. La información estrictamente psicológica, por producto de la evaluación como de la intervención o tratamiento, queda reservada para uso del psicólogo, ¿sí? Y usted no la puede estar facilitando y se abstendrá usted de facilitarla a otras personas que no son competentes o que no están autorizadas para ofrecerlas. Es decir, usted, por ejemplo, va a trabajar en una institución del órgano judicial o cualquier otra institución, la Procuraduría, por ejemplo, y a usted le piden el expediente y usted dice, pues hay ciertas cosas que están en el expediente que usted no puedo mostrar. Entonces, si legalmente o si le esfuerzan legalmente de que usted tiene que entregarlo, entonces usted deje algo por escrito. Usted escribe en un documento que usted está entregando esto en contra de los principios, lo establecido en el Código de Ética, y pero usted lo dejó por escrito. Esa es una recomendación que siempre hago. Igualmente, usted tiene el derecho a renunciar a la prestación de sus servicios. Cuando, por ejemplo, la conducta de su cliente o de su paciente es inmoral, es injustificada y reiterada. Cuando la conducta es agresiva, cuando usted puede verse afectado en cuanto a alguna agresión física o moral. La conducta agresiva de palabra u obra, personas que se ponen muy violentas, la desatención manifiesta, voluntaria e injustificada de las orientaciones que usted le da como profesional de la psicología que estudió por 5 años. Entonces, usted puede ser todo el profesional, pero si la persona no acata las sugerencias, la terapia y todo lo que usted le indica, pues usted tiene todo el derecho de renunciar a o suspender la prestación del servicio. La inasistencia a las citas programadas, usted puede renunciar también cuando el cumplimiento del pago acordado no se da. Vaya, esta es una profesión muy loable, muy bonita para ayudar, para
mejorar los problemas, las situaciones, trastornos y demás de las personas, pero nosotros tenemos que vivir de algo. Entonces, tenemos que establecer esos contactos, esas pautas y deben ser cumplidas. Y todo tipo de acoso y conflicto de intereses pueden ser causa de que usted pueda suspender la atención. Entonces, a mí me pareció que ustedes deben conocer que esto está contemplado en nuestro código de ética y la violación a estas pautas contenidas en el mismo, a estas consideraciones plasmadas en los capítulos de este código, pueden ser causa de un proceso de sanción, un proceso disciplinario que manejamos nosotros desde el Consejo. Pueden pasar el SILDA para dar oportunidad a que hagan las preguntas después. Abuelo de pájaro, para nosotros es importante ese acercamiento con las autoridades de las escuelas de psicología, de las 9 universidades que imparten la carrera, con el objetivo de velar que los contenidos académicos y el currículum se apeguen a la ciencia de la psicología. Y este tema de la cátedra de ética para mí es realmente muy importante. Miren, los primeros años de mi gestión en la Oficina Institucional de Recursos Humanos, yo lideré el comité de ética de la institución, porque si bien el desconocimiento no te exime de culpa, si hay alguien que te diga desde el inicio de tus funciones cómo debes manejarte, que existe este documento, que lo pueden conseguir, que está colgado en la página web del Consejo Técnico de Psicología y se puede adquirir también en nuestra oficina, muchas irregularidades en el ejercicio de la profesión se pueden evitar. Yo voy a invitar aquí en este momento a los docentes y a los rectores, al rector, no, creo que en la UPA es rector o no sé, a los coordinadores de la Escuela de Psicología, que nos apoyen en el tema del proyecto de subrogación de la Ley 55 del 3 de diciembre de 2002. A partir del 1 de julio vamos a dar inicio a este proceso, esperando que a mediados del próximo año ya eso esté en la Asamblea de Diputados para tener una ley fortalecida y acorde a los intereses de los profesionales de la psicología en nuestro país. En nombre del Consejo Técnico de Psicología, pues les deseamos una feliz semana del psicólogo y de la psicóloga, y yo creo que con la mirada de Silvia me dice que ya me pasé de los 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. No se preocupe, sí, hablo un poquito más de los 15 minutos, pero estamos a tiempo, con el tiempo para cada uno, así que no se preocupe. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida entonces en este momento a nuestro cuarto y último expositor, pero muy querido. Padre Miguel Ángel Keller. El Padre Miguel Ángel Keller es sacerdote agustino, doctor en teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Ha sido profesor en el Monasterio del Escorial, en la Escuela Bíblica de Madrid, en el Seminario Mayor San José de Panamá, en Itapel, en Bogotá, en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio en La Habana, Cuba, y en la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con numerosas publicaciones y entre sus libros podemos mencionar Evangelización y Liberación, Sacramentos de Iniciación y En Camino hacia Dios, además de diversos artículos en revistas de España, América Latina e Italia. Ha pertenecido en diversos periodos al equipo de teólogos del CEDAC y el CELAM, así como la Comisión de Reflexión Teológica del Episcopado Panameño. En la actualidad es el decano de la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad Santa María la Antigua. Bienvenido, Padre Keller. Muchísimas gracias. El hablar el último tiene siempre muchas ventajas y también muchas desventajas. De todas formas, yo voy a intentar seguir rápidamente la presentación en PowerPoint que había preparado para no pasarme del tiempo, no repetir cosas y después ya dejar más tiempo para el diálogo.
Entonces van pasando, por favor, a la siguiente presentación. Ajá. Yo quería empezar haciendo una cosa un poco extraña, no sé si profesional. Es recomendarles a todos un libro de Adela Cortina, es una catedrática ya emérita de la Universidad de Valencia en España, que publicó este libro en el año 2013, le dieron el Premio Nacional de Ensayo y se llama ¿Para qué sirve realmente la ética? Se lee casi como una novela, y la tesis principal pues es que no solo la ética sirve para todo, sino que es necesaria para todo. Hay problemas en todas partes de educación, de política, de economía, de todo. Pero detrás de todos esos problemas siempre hay un problema ético y si no se atiende a esa dimensión fundamental de la persona y de la sociedad, pues es muy difícil resolver esos problemas. Pasamos y ahí tienen, por suerte a mí se me ocurrió tomar esta imagen de una de las publicaciones que al final voy a citar en la bibliografía. Es una, o quiere ser, una representación de la fachada de ese famoso monumento griego, el Partenón, pero ahí está la síntesis de la psicoética, que tiene arriba, como cumbre fundamental, un valor ético de referencia. ¿Cuál es? Pues coincido con el profesor Constantino Riquelme, por supuesto, es la dignidad de la persona humana. Hacia ahí se dirige la psicoética, como tiene que dirigirse cualquier otra ciencia bien dirigida. Pero ese valor fundamental se apoya sobre tres columnas fundamentales. Fundamentales, ¿qué quiere decir? Que si se caen esas columnas se nos cae todo. Son el principio de autonomía, de beneficencia y de justicia, de los que habló también el profesor Constantino Riquelme. Entendidos además inseparablemente. No se puede quitar uno u otro o los dos, o están los tres o se hunde todo. En la base hay unas normas, pues eso, básicas, fundamentales, que son la veracidad, la fidelidad y la confidencialidad. Y arriba ponemos virtudes. Lo de virtudes, y más viniendo de un sacerdote, quizá a alguno le puede sonar a rezar y ser bueno. Bueno, no. Quiere decir que todo esto, y como todos los derechos y todos los deberes, no sirve para nada si no se asume como una actitud y una práctica fundamental en este caso del psicólogo. Si pasamos a la siguiente presentación, pues ahí está toda esta síntesis que yo he querido presentar con esta imagen. El valor máximo de referencia es la persona humana, su dignidad, sus deberes y sus derechos. Los principios son de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Las normas básicas, confidencialidad, veracidad y consentimiento informado y fidelidad. Y virtudes, pues eso que en la práctica, en la buena práctica, tiene que estar presente en la persona y en la actuación del psicólogo o psicóloga. Humanismo, respeto, equidad, sinceridad, empatía, lealtad, buena voluntad, escala de valores para que toda esa teoría anterior no quede en el aire. Pasamos y vamos a ver los tres principios básicos de la bioética, que como saben, pues comenzó a hablarse de bioética en los años 70 en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, con el avance que se dio en la ciencia médica. Entonces, ahí se formularon estos tres principios de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Algunos dicen, bueno, en realidad los cuatro principios son tres, porque la no maleficencia va incluida en la beneficencia, ¿verdad? Hacer el bien pues incluye no hacer daño, no hacer el mal. Pero yo creo que, y más en psicología, vale la pena tenerlo presente, porque un psicólogo puede hacer mucho daño.
mucho daño. Entonces, no basta solo actuar bien, hacer el bien, realizar bien el servicio profesional, sino tener mucho cuidado también con no dañar al paciente, que es una persona vulnerable porque tiene un problema de salud mental. Pasamos, perdón, y vamos a ver muy rápidamente qué es el principio de beneficencia. Pues hacer bien una actividad y hacer bien a otros mediante la actividad bien hecha. Un profesional ético es el que hace el bien en su profesión, haciendo bien su profesión. Y esto es muy importante, porque la profesión no es primariamente para el bien del profesional, sino es para el bien del cliente. Por lo tanto, es un principio importante. El siguiente principio, pasamos a autonomía. El respeto a la autonomía, a la libertad, al derecho de los demás. Contra toda situación de paternalismo, dependencia, manipulación, proselitismo, abuso de poder, y esto es muy importante, ¿verdad? Para el campo de la enseñanza, de la medicina, de la psicología, del sacerdocio, de la abogacía, de la economía, porque nos pone a este tipo de profesionales en una posición de superioridad que fácilmente puede anular o poner en peligro el respeto a la autonomía del paciente o del cliente. El principio siguiente, pasamos, ya lo hemos visto, es el de justicia. Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, respetar los derechos de todos, actuar justamente, no discriminar a nadie, no colaborar con la injusticia y la inequidad social. La ética social está muy presente ahí. Y decíamos, pasamos por favor, que vale la pena recordar el principio de no maleficencia, que está implícito en los anteriores, pero es muy importante, no hacer daño, no perjudicar. Y se puede perjudicar y en la profesión y en el ejercicio de la psicología, pues de muchas formas, como se indica ahí. Continuamos, por favor, para seguir. Las normas básicas que vamos a ver son veracidad, fidelidad y confidencialidad, también resumidas ahí. Veracidad es no engañar, expresar lo que realmente se piensa en forma comprensible al otro. La fidelidad es ser leal, cumplir los acuerdos y promesas. Tendrá que ver con el tratamiento y con el pago y con otras cosas, pero es más amplio que eso. Y la confidencialidad, respetar la intimidad, no revelar los datos que la persona confía sin su consentimiento. Pasamos a la siguiente y vamos a detenernos un momentito especialmente, precisamente, dentro de la confidencialidad en el tema del consentimiento informado, que exige al psicólogo o al clínico proporcionar información veraz en torno a los procedimientos evaluativos o terapéuticos que se implementen y recabar el pertinente consentimiento informado del usuario. Así es como se respeta realmente el principio de autonomía y la libertad y la dignidad de la persona. Y pasamos, los elementos que forman parte de ese consentimiento informado son la información, la voluntariedad, la capacidad, la comprensión y el consentimiento, por fin. Informo realmente de lo que supone esa acción o ese tratamiento psicológico, lo acepta voluntariamente el paciente o el cliente, que tiene capacidad para hacerlo. Si no tiene capacidad porque es un menor o una persona con capacidades especiales, habrá que contar pues con, todavía, habrá que contar con la familia, y entonces se puede seguir adelante. Bueno, muchas profesiones, y lo hemos hablado, y especialmente la magíster que me ha precedido antes ha hablado del código ético o de deontología profesional, muchas profesiones tienen códigos de deontología profesional, normas, derechos, deberes aprobados por el colegio profesional que deben exigirse siempre a los que ejercen una determinada profesión. Son buenos y son necesarios, pero desde el punto de vista ético no son suficientes. Complementan a la ética profesional, pero no la sustituyen. ¿Por qué?
Pues porque la deontología ofrece normas, leyes, pero la ética profesional exige más todavía. Actitudes éticas, virtudes, competencia, motivaciones e intenciones moralmente correctas. Y no hace falta pensar mucho para darnos cuenta cómo muchas veces hay faltas a la ética que se amparan en los códigos de deontología profesional. Y con todo respeto, por ejemplo, a los profesionales de la medicina, y no me importa incluir aquí también a los sacerdotes, en estos casos de abuso que se están dando, qué difícil es condenar a una de estas personas. ¿Por qué? Porque está amparado por un fuerte colectivo o colegio profesional que es el que dicta los códigos deontológicos y el que juzga también. Entonces, sí a la deontología profesional, pero no es suficiente, no sustituye a la ética. Pasamos, por favor. No sé cómo voy de tiempo, pero aquí vamos a pasar muy rápidamente las directrices de la Asociación Mundial de Psicólogos que se formularon Está bien, padre, no se preocupe. Voy bien. Se formularon muchas veces, Sí, pero está bien. especialmente en un encuentro muy importante, internacional siempre, celebrado en 1996 en España y sobre todo en el 2002 en Japón. Entonces, da una serie de directrices que yo creo que son muy prácticas también, ¿verdad? Voy a leer nada más lo rojo, que es: el psiquiatra debe seleccionar las intervenciones terapéuticas menos restrictivas para la libertad de sus pacientes y debe buscar asesoramiento en todo lo que no tuviere una experiencia suficiente. Además, debe tener en cuenta y preocuparse por una distribución equitativa de los recursos sanitarios. Como ven, ahí están implicados todos estos principios. La segunda directriz, pasamos, por favor, dice: es deber del psiquiatra mantenerse al corriente de los avances científicos de su especialidad y transmitir estos conocimientos debidamente actualizados. Tercera, la relación psiquiatra-enfermo debe basarse en la confianza y respeto mutuos para permitir que el paciente tome decisiones libres e informadas de acuerdo con sus propios valores y preferencias. Yo puedo ser sacerdote aconsejando a alguien, pero tengo que respetar si no es creyente o es ateo, o al revés. Pasamos a la cuarta, que dice: cuando el paciente está incapacitado, me refería yo antes al consentimiento informado también, el psiquiatra deberá consultar con la familia y no se debe llevar a cabo ningún tratamiento contra la voluntad del paciente, al menos que el no hacerlo ponga en peligro su vida o la de los que lo rodean. Quinto, al ser requerido para evaluar a una persona, el psiquiatra o psicólogo clínico tiene como primer deber informarle claramente sobre el propósito de la intervención profesional. Seguimos. Sexto, la información obtenida es confidencial y su única y exclusiva finalidad es la salud del paciente. Solo se permite la violación de esa confidencialidad cuando el mantenerla puede dar lugar a daño físico grave para el paciente o para una tercera persona, tal como ocurre en el abuso infantil o en otros casos. Es muy importante, y desde el punto de vista legal, que en los acuerdos que se hacen, yo me comprometo a la completa confidencialidad, a no ser que me digas que vas a hacer un daño grande como quitarte la vida o quitarla a otra persona. Y eso se estipula desde el principio y así no hay problemas legales. Y última directriz de la Asociación Mundial de Psicólogos, que tiene que ver con la ética: una investigación que no se realice de acuerdo con los cánones de la ciencia no es ética. Toda investigación debe ser aprobada por un comité ético debidamente constituido y el psiquiatra o psicólogo clínico debe someterse a la normativa nacional e internacional para investigar. No leo bien ya lo que dice ahí, que la integridad física y mental de las personas son con trastornos psiquiátricos
que son sujetas a la investigación especialmente vulnerables, pues hay que salvaguardarlas también especialmente. Termino haciendo referencia, la última presentación, me parece, por favor, a ese documento que ya se ha citado, y quiero presentarles como referencia bibliográfica, porque hay poco sobre este tema, parece mentira, un manual de psicoética español que se usa en la mayoría de las universidades españolas, una publicación reciente de ética profesional en salud mental, esa que está ahí, se encuentra gratuitamente en Internet y es muy importante. Y después, si me pudieran enfocar, porque ya he terminado la presentación, si me pueden poner otra vez la imagen, vamos a ver si pueden leer este libro que yo les presento, que lo he encontrado después de terminar de preparar estas palabras. Es de Roberto Esteban Duque, La primacía de la persona, ética, bioética y sus principios morales. Editorial Riad, 2018, y es muy completo y muy importante sobre este tema. No sé si lo ven. Bueno, pues muchas gracias y perdonen si me he pasado un poquito. Muchas gracias. No, para nada, no se preocupe. Muchísimas gracias a usted, Padre Keller, por su participación.